Buenas tardes. Mi grupo compuesto por los compañeros. Mi nombre es Sergio López. Buenas, mi nombre es Nasil José Osman Campo. Y yo, Aldemar Cortés, vamos a explicarles cómo se solucionan circuitos RC en serie desde la aplicación de las ecuaciones diferenciales. Antes de explicarles en qué consiste y cuál es su modelo matemático, debo hablarles un poco de lo que es un circuito y decirles una breve definición de los elementos que la componen. Para definir lo que es un circuito. Un circuito es la interconexión de componentes electrónicos a través de una trayectoria cerrada. Los componentes principales que encontramos en un circuito RC es una fuente de alimentación, un capacitor y una resistencia. A partir de estos tres componentes podemos encontrar los diferentes conceptos como cuáles: voltaje, corriente, resistencia, carga y capacitancia. El voltaje es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial entre dos puntos. En su unidad de medida son los voltios y se expresa con la UV. La corriente es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Su unidad de medida son los amperios y su símbolo es la I. La resistencia es la oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. Su unidad de medida son los ohmios y su símbolo es omega. La carga es una propiedad física de algunas partículas atómicas. Su unidad de medida son el coulomb y su símbolo es la Q. Y la capacitancia es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga. Su unidad de medida es el faradio y su símbolo es la E. Otro concepto a tener en cuenta es la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Otro concepto a tener en cuenta son las leyes de Kirchhoff, que son dos. La primera nos dice: en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran a ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Y la segunda, que nos dice que en un lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Ahora empezaremos a realizar el modelo matemático para un circuito RC en serie. Como sabemos, este es el esquema de un circuito, que consta de una fuente, una resistencia y un capacitor. Debemos recordar también varios conceptos, como cuáles: de que el capacitor es igual a la carga por el voltaje, a la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y a la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de los voltajes en una malla cerrada debe ser igual a cero. Bueno, sabiendo esto previo, ahora pasamos a cerrar el interruptor. Al tener el interruptor cerrado, podemos observar que comienza a fluir una corriente. Esta corriente genera una diferencia de potencial en cada uno de sus componentes. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff. Decimos que la fuente menos la resistencia menos el voltaje del capacitor va a ser igual a cero. Con lo dicho anteriormente, entonces reemplazamos cada una y nos queda la fuente menos voltaje es igual a I por R. Entonces, y el voltaje en el capacitor va a ser igual a Q sobre C, igual a 0. Ahora, sabemos que la corriente es igual a dQ dt. Reemplazamos. Teniendo esto, pasamos a despejar dQ dt en R. Ahora, despejando a dQ dt R, nos queda que la fuente
Tenemos la carga por el capacitor. Ahora sacamos factor común AC. Y ahora multiplicamos ambos lados por -1. Ahora despejamos a DT y Q menos CE. Y nos queda y al tener cada diferencial por separado, podemos integrar. Integrando cada factor, integrando cada término y evaluándolo respectivamente, tenemos que y ahora despejamos a Q aplicando Euler a ambos lados. Entonces, ahora este Euler con el logaritmo se cancela y despejamos. Ahora hacemos factor común de CE. Y aquí obtenemos lo que es la ecuación de la carga. En la mayoría de los casos nos piden hallar es la corriente. Entonces, como sabemos que I es de Q de T, entonces y como sabemos, I es B sobre R.
voltaje sobre R. Entonces esta parte va a ser igual a la corriente, en este caso la corriente inicial, quedándonos de la siguiente forma. Y ahí tenemos la expresión de la corriente. Por último, nuestros compañeros nos explicarán dos ejemplos. Dar un ejemplo de circuitos RC en serie. Tiene como característica el siguiente enunciado. Una resistencia de 50 ohmios se conecta en serie con un condensador de 5 milifaradios y una fuente decreciente dada en el tiempo por 300 Euler a la menos 4T, sabiendo que la carga inicial es de 0. Encontrar la carga y la corriente en función del tiempo. Para realizar el siguiente circuito debemos tener unos conceptos básicos claros, como la LVK. Aplicar la sumatoria en cada uno de sus dispositivos y ser igual al voltaje total. Y aplicar la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a I por R. Sabiendo esto, tenemos que I es igual a la derivada de Q con respecto al tiempo y C es igual a Q sobre B. Y el voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre C por Q. Reemplazamos estos valores en nuestra ecuación 1 y tenemos que R por dQ sobre dt más 1 sobre C por Q igual a B. Reemplazamos los valores. 50 por dQ sobre dt más 1 sobre 5 por 10 a la menos 3 por Q es igual a 300 Euler a la menos 4T. Dividimos entre 50 para simplificar y nos quedaría que dQ dt más 4Q igual a 6 Euler a la menos 4T. Sabiendo esta ecuación, pasamos a calcular lo que es el factor integrante, que nos dice que U de t es igual a Euler elevado a la integral de 1 sobre RC de t igual a Euler elevado a t sobre RC. Reemplazamos los valores y nos quedaría que Euler es igual elevado a la integral de 4t de t igual a Euler elevado a la 4t. Multiplicamos el factor integrante por nuestra ecuación y nos quedaría que Euler a la 4t por dQ sobre dt más 4 que multiplica Euler a la 4t igual a 6. Pasamos a integrar ambos lados. Resolviendo la integral nos quedaría que Euler a la 4t por Q es igual a 6t más C1. Despejando Q nos quedaría U de t igual a 6 por t Euler a la menos 4t más C1 Euler a la menos 4t. ¿Cómo sabemos que Q de 0 es igual a 0? Entonces,
C1 sería igual a 0. Reemplazamos en Q de T. Q de T nos quedaría igual a 6T Euler a la menos 4T. Para calcular la corriente, derivamos I de T. Entonces, I de T sería igual a 6 Euler a la menos 4T por 1 menos 4T. Y ahí tendríamos calculado lo que es la carga Q de T y I de T. Como pudimos ver, esta es la solución del siguiente ejercicio. Muchas gracias. Comencemos con nuestro ejercicio. Se aplica una fuerza electromotriz de 100 voltios a un circuito en serie RC en el que la resistencia es de 200 ohmios y la capacitancia es de 10 a menos 4 faradios. Determina la carga de Q por T cuando Q por 0 es igual a 0. Aquí vemos el circuito de la resistencia es igual a 200 ohmios. La fuerza electromotriz es de 100 voltios y la capacitancia es de 1 por 10 a la menos 4 faradios. Comencemos a solucionar. En primera medida tomamos la ley de Kirchhoff, la ley de Maya, para el modo de resolver el ejercicio. La fórmula que implementaremos sobre la ley de Kirchhoff para resolver este circuito sería esta. La solución para encontrar entonces la carga del circuito en serie RC en esta. Empezamos. Para nuestro caso la ecuación diferencial a resolver según la ecuación de Ohm implementada, que es la de la ley de Kirchhoff. Hay que solo sustituir los valores al problema que se está planteando, donde la resistencia es igual a 200 ohmios por Q de T sobre más 1 sobre la capacitancia por Q, y es igual al voltaje electromotriz. Luego aquí nos pasemos de la forma estándar. En la forma estándar donde de Q de T más 50Q, que es la capacidad, 50Q, que es la carga, y es igual a la capacidad electromotriz, que es de 100 voltios sobre 12. Luego, el paso siguiente es resolver el factor integrante. Comencemos.
a la integral de 50 de t. Esto va a ser igual a Euler 50 por la integral de t. Va a ser igual a Euler a la 50 t. Así hacemos el factor integrante. Luego buscamos la solución del sistema homogéneo asociado, que sería igual dc igual a la capacitante por E menos integral de P por X por dx. Entonces UTR, que es la carga transitoria del capacitor en el circuito RC en serie, por P igual a la capacitante por L a la menor integral de 50 de T. Entonces UTR igual a la capacitante de Euler menos 50 T. Y así resolvemos la solución. Y esa es la solución del sistema homogéneo asociado. Luego resolvemos la solución del sistema no homogéneo. Y es porque igual a 1 sobre Euler a la integral de T por X de X por la integral de Euler la integral de T por X de X. Este de X por dx. Eso viene siendo igual a entonces igual a 1 sobre Euler a la 50 de integral por la integral de esto mismo, Euler a la 50 de por 1 medio de t. Entonces, sobre eso, porque es igual a 1 sobre 2 por 50 por Euler a 50 t por la integral
por 100 a la 50t por 50 de t. Entonces, sobre 100 por euro los 50t por la integral de 50t por 50 de t. Luego, es igual a 1 por 100 por euro a la menos 50 por doble a la 50t entonces y ese es igual a 1 sobre 100. Y ahí resolvemos la solución y esta es la solución del sistema no homogéneo en este circuito. Aclaremos que Q por S es la carga estacionaria del capacitor. Por lo tanto la carga total en el circuito buscada es igual a Q por T más esto sobre T por T. Entonces, la capacitancia por L 50 más 1 sobre 100. Luego, para encontrar el valor de la capacitancia utilizando los valores iniciales, Q a la 0 es igual a 0, es decir, que cuando el tiempo t es 0, la carga Q es el capacitor en 0. Por lo tanto, sustituyendo esos valores en la ecuación, esta que acabamos de resolver, para que la corriente sea el resultado de la carga en el capacitor. Entonces comenzamos. V T es igual a G por L a la menos 50t más 1 sobre 100. 0, que es el tiempo de la carga, es igual
a menos 50 por 0 más 1 sobre 100. Entonces 0 es igual a n por 1 más 1 sobre 100. Menos 0 es igual a 0 más 1 sobre 100. Esto implica hacia la carga, la capacitancia sea igual a menos 1 sobre 100, donde la carga del capacitor buscada es la carga por el tiempo igual a menos 1 sobre 100 por L a menos 50 T más 1 sobre 100. Y este es el resultado de la carga de la capacitancia o del capacitor en este circuito. Gracias.